La noticia, presten atención todos porque eso es muy grave lo que está pasando en Colombia. Resulta que la dictadura solapada, pues aquí la vamos a ver y es lamentable lo que va a pasar con los ancianos porque el uribismo, Paloma Valencia está desalmada, que su abuelo le decían el carnicero por lo que hizo en Colombia con él, comenzó la guerrilla en Colombia, por lo que este señor hizo con todos esos campesinos humildes que pedían una carretera, pues fue y le echó bombitas al parecer y el ejército. Por eso se formó ahora esta guerrilla que no ha salido de Colombia por culpa de la ultraderecha, que no permiten la paz, pero la formó el abuelo de Paloma Valencia. Ahora esta misma denunció al presidente Gustavo Petro por la reforma que les quiere dar una ayuda a los abuelos que cuando cumplan 63 años pueden recibir 200 y punta, 210 creo que está, que quiere darle a los ancianitos de por vida. Pues no la quieren dejar pasar y se aliaron al parecer con un magistrado uribista aférrimo en contra de Gustavo Petro que ha inventado chuzadas. El presidente Gustavo Petro porque el magistrado uribista de la Corte Constitucional, Ibáñez, el mismo que armó el escándalo de las supuestas chuzadas a la Corte, el mismo que le filtró a los medios ese cuento de las chuzadas y después salió a decir que no tenía pruebas de nada, el mismo que incentivó a Vicky Dávila para que sacara toda una portada donde aseguraba que Petro estaba chuzando, el mismo que salvó su voto en una acción de tutela que desfavoreció a Álvaro Uribe Vélez cuando buscaba tumbar su proceso cuando pasó de la Corte a la Fiscalía y este señor buscó ayudar a Álvaro Uribe, el mismo que aparece mencionado en las páginas del Centro Democrático como un héroe cuando salvó ese voto, entre otros casos, un magistrado cercano al uribismo que de hecho tiene dentro de sus filas, dentro de sus trabajadores, a un funcionario que trabajó para Duque, que es uribista, que viene del Centro Democrático, mejor dicho, un magistrado del uribismo. Pues resulta que este magistrado de la Corte Constitucional acaba de aceptar, de admitir la primera demanda contra la reforma pensional interpuesta por nada más y nada menos Paloma Valencia del Centro Democrático. ¿Y por qué hay alerta? Porque sabemos la tendencia de estos magistrados, sabemos que hoy está politizada la justicia, siempre ha estado así, sin embargo hoy la cosa ya es a otro nivel. Claro, y más con estos magistrados que intentaron hacerle entumbe al gobierno de Petro con supuesta chuzada que finalmente terminaron en nada y nunca se comprobó nada y lo dejaron en el olvido porque pues no tenían evidencias. Vaya dato perturbador. Y claro que es perturbador esta mujer de quinta, esta mujer hasta lo peor que puede tener Colombia, Paloma Valencia, el Centro Democrático, todo esto de ultraderecha, el uribismo. ¿Cómo es posible que no les quieran dar a los ancianitos algo para que tengan dignidad en su vejez? Personas que un día se van a ir de este mundo, pues no lo permite esta sinvergüenza. Pues esta sinvergüenza que no vive sino en la teta de los colombianos, que su abuelo fue presidente, que fue lo más desalmado, que formó el conflicto en Colombia, por eso los colombianos sufren a raíz de esta desalmada que tienen sus ADN solo maldad, solo odio y rencor. Pues denunció a Gustavo Petro por querer ayudar a los ancianitos. ¿Lo pueden creer ustedes? ¿Pueden creer tener un corazón tan negro y desalmado como Paloma Valencia, el Centro Democrático y el uribismo? Demandó esta reforma porque fueron ellos. Lamentablemente hay un magistrado al parecer más uribista que el mismo Álvaro Uribe. Es para que Colombia se dé cuenta de la dictadura solapada que han vivido. Yo siempre le he dicho a ustedes toda la vida. La reforma pensional, esa alarma pues está en el gobierno, pero es una alarma para todo el país. Claro. Para los viejos, para las viejas, para las abuelas, para los abuelos que salieron ganando con esta reforma pensional, para los jóvenes que se van a pensionar, para la gente que no tuvo la posibilidad de recibir o de cotizar y recibir una pensión, para las personas mayores de 60 años, creo que va a entrar acá, 60 y algo de años, 63, si no estoy mal, que van a empezar a recibir los 225.000 pesos en cuestión de un año, cuando ya empiece a entrar en vigencia la reforma pensional. Hay gente que no tiene ni un peso y que llegó a la vejez lamentablemente aportándole al país, pero no se lograron pensionar y hoy están en la pobreza extrema, entonces van a recibir ese bono pensional. Todos ellos están también en alerta por culpa del uribismo, que no quiere eso, quiere que la gente viva en la miseria y se muera de hambre, literalmente. La Corte Constitucional admitió la primera demanda que ha llegado a la reforma. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez admitió el recurso presentado por la senadora Paloma Valencia, quien asegura que la reforma tuvo serios vicios en el trámite en el Congreso y que se eludió realmente el debate en la Cámara de Representantes. Realmente yo considero que eso no sucedió, no se eludió el debate, ya ese debate se había dado. Lo que se hizo fue acoger el texto que llegó del Senado. Es una herramienta, por decirlo de alguna manera, que en el Congreso se ha utilizado en muchas ocasiones. El mismo uribismo lo utilizó en el gobierno de Iván Duque, acoger el texto que venía de la otra Cámara. Y eso fue lo que pasó con esta reforma pensional. Según el uribismo, eso es un vicio de trámite y por lo tanto debe caerse la reforma. Imagínese usted el corazón. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Una desgracia. ¿De dónde viene esta mujer? Pues miren, usted sabe que esto repercute porque hay gente que saca los genes de la maldad de su familia, no todos, pero esta mujer los sacó toditos. Y ahora estamos viendo que no quieren ayudar a los abuelitos, que es lamentable. Y muchos jóvenes que se podían pensionar, mucha gente que necesitaba esta ayuda. Realmente la pensión era para la gente más necesitada de Colombia, pero lamentablemente está el uribismo, que muchos de ustedes votan por él, no todos, pero los que votan por él no saben el daño que se hacen a sí mismos, porque ahora
tienen un país asolapado en una dictadura donde todos los entes gubernamentales, siempre he dicho a ustedes, los tienen cautados para ellos. Al parecer la fiscalía, ¿se acuerdan? Margarita Cabello, la procuradora, ¿se acuerdan de ustedes? Ahora también tenemos un togado. Que no deben dejar que prospere la reforma pensional y se debe caer en la Corte Constitucional. Por eso interpusieron todas esas demandas, una de esas de Paloma Valencia, y vaya, qué sorpresa. La primera demanda la acepta el magistrado que no da tranquilidad en su labor como magistrado. Vamos a recordar algunos de esos temas. Por ejemplo, el tema de las chuzadas. Este señor, precisamente, como les digo, fue el que armó el escándalo de las chuzadas, diciendo que desde el aparato oficial, desde el Estado, desde la Casa de Nariño, lo estaban chuzando, y ahí armaron el escándalo y enviaron a la fiscalía y llamaron a la fiscal Luz Adriana Camargo, y le tocó ir a la fiscal a reunirse ya con estos magistrados y decirle a ver qué es lo que tienen. Dijeron que, Ibáñez dijo que no tenía nada y que no era ninguna víctima, sino que estaba haciendo una alerta. También llamó Ibáñez al presidente de la Corte, se sentaron a ver todos estos magistrados. Finalmente Ibáñez no entregó nada, puro show. Inició sacando ese cuento de las chuzadas, un mensaje que le envió él a los medios tradicionales. Eso fue lo que sacaron inicialmente, sin nombrar magistrados. Ya después, cuando estalló todo esto, dio la cara, pero como les digo, sin pruebas de nada. Y si ven que eso no quedó en algo, el cuento de las chuzadas se fumó. Solo fue ataque político de este magistrado y de Vicky Dávila. Ahí tiene usted el corazón negro de Paloma Valencia. de mierda. Y eso es lo que es. Esa mujer de quinta, lo peor que pudo ver, como decía nuestro abuelo, parido la tierra, es esta mujer. ¿Cómo es posible que el uribismo, toda esta gente se alió para que no pase ninguna reforma que sea para el pueblo? El presidente Gustavo Petro no se ha visto nada en Colombia por esto, porque es que las reformas no se las dejan pasar. Y ahora peor, porque todos están aliados porque quieren ser como Venezuela, o sea, coger el poder como lo tenían, pero para toda la vida. O sea, el poder se lo pasan al otro, al amigo, que admitió la primera demanda contra la reforma pensional. También por allá en las páginas del Centro Democrático, esta es una página de ellos, dicen que este magistrado es un héroe prácticamente, muy valiente, porque salvó su voto en la acción de tutela que terminó desfavoreciendo a Álvaro Uribe Vélez cuando decía que ese caso debía iniciar desde cero en la fiscalía, porque así lograban la preclusión de ese caso y lograban también el vencimiento de términos, además que todo el vencimiento de términos. Entonces interpuso la tutela Uribe, se la fallaron en contra, la mayoría en la Corte Constitucional, pero este magistrado dijo, no, yo estoy de acuerdo con Álvaro Uribe Vélez en su teoría de que este proceso debe iniciar desde cero y básicamente que venzan los términos. Él salvó su voto y apoyó a Álvaro Uribe. No. ¿Qué puede esperarse usted de un magistrado como estos? ¿Dónde está la neutralidad? ¿Dónde va a haber eso? No lo hay. Porque por eso es importante no pertenecer a ningún partido. Es que en la política y en los grandes, como en la Fiscalía, como la Procuraduría, como también los magistrados, no deben de pertenecer a ningún partido. Y yo siempre he dicho que en Colombia no se debe elegir, el presidente no debe elegir a ninguno de estos entes gubernamentales en Colombia. Ellos deben ser elegidos de otra forma. Por eso deben ya cambiar las leyes en Colombia. Este mismo magistrado, precisamente hoy, inició una campaña para que se estudie una tutela del candidato a fiscal y actual aspirante a procurador general, Marco Antonio Velilla, en la que se indica que el presidente Gustavo Petro no tenía la facultad de cambiar su terna para la fiscalía, porque él la cambió. Primero envió una, sacó a una... ¿Quieren bajar la fiscal ahora? Creo que en ese momento metió a Amelia Pérez, si no mal recuerdo, que fue el cambio que hizo. Bueno, cambió la terna. Entonces se empezó el debate jurídico sobre si Petro podía cambiarla o no. Si el hecho de que ya hubiera ternado a alguien se generaba, sobre eso se generaba un derecho adquirido. Finalmente se indicó que no. El debate jurídico terminó en que no hay un derecho adquirido en que lo termine. Pero él sigue insistiendo para bajarse, al parecer, la fiscal. Y pide que se estudie esa tutela. Derecho adquirido de una terna para la fiscalía. Hágame el favor, qué debate tan insulso. Pero él dice que sí, y con eso pues pondría en entredicho, si logra que su teoría avance, pondría en entredicho la terna de Petro para la fiscalía que terminó con la elección de Luz Adriana Camargo. Esto es un ataque político directo al presidente Gustavo Petro. Por eso Cecilia Orozco sobre esta noticia dijo, parecen más intereses políticos que jurídicos los argumentos del magistrado de la Corte Constitucional Lizarazo e Ibáñez, el amenazado, chuzado, para que este tribunal seleccione tutela contra la elección de la fiscal Camargo, la imparcialidad de la Corte en riesgo. Mal, digo ella. Claro, que básicamente si se acepta esa teoría, se tumba la elección de Camargo. Y eso es un tema político más que jurídico, como lo dice Cecilia. También dijo la Corte Constitucional interviniendo en política. Cada vez hay más sospechas de que ese pecado capital está presente en el tribunal árbitro del Estado de Derecho. Si eso se confirma, sería una de las más graves señales de que el sistema democrático tambalea en Colombia. Y eso es muy cierto. Yo le he dicho a ustedes que han vivido una dictadura solapada porque siempre elegían este gobierno. Y eso tarde o temprano les va a repercutir a todos los colombianos. Porque un día no los van a poder sacar. Acuerden lo que pasó en el paro de Duque. ¿Cuánta gente se fue por delante? O sea, el día que a usted no les guste nada de este gobierno, no van a poder salir a marchar. Va a pasar lo mismo que Venezuela. Este señor es igual a Venezuela o peor. Yo les digo, peor puede ser. Por eso es que no se puede elegir personas de esta calaña, estas personas que no les importa el pueblo, sino simplemente el poder, el dinero, porque solo viven por el dinero, viven por el poder, para que todos sus delitos queden en impunidad. Así engañan con los medios de comunicación, porque cogen los medios, les pagan súper bien, muchísima plata, para que hablen bien de ellos. Por eso es importante, cuando yo les digo compartan estos videos, denle muchísimo